Sexubica. ¿Qué pedo, cachorros? Aquí revisando algunos datos que tenía guardaditos. Ahí les va un fracasillo para que vean que todo es adquirido. De los fracasos se sacan las fortalezas y mientras más duro sea el pencazo, mejor va a ser el resultado. Aquí les va. Cuando ustedes los contraten para una supervisión o remodelación de algún local, un comercio, un edificio, una vivienda, etc., les cuento mi anécdota como un tip para que lo tomen en cuenta y en consideración. Se me contrató para la remodelación de un local en el cual el propietario ya tenía un contratista. El contratista, cuando me reuní con él para ver lineamientos de metraje, sus actividades a realizar, lo que debía ejecutar, él hizo la medición, planteó un precio y dijo ciertas cosas que iba a hacer que al final no lo realizó. Punto número 1. Deben de anotar y mejor pedirle al contratista por escrito qué es lo que va a entregar en base a su trabajo. ¿Por qué? Porque en este caso yo quedé mal en el sentido de que no tenía un respaldo de cómo decir, mire, él me prometió que iba a entregar esto, esto y esto, y no cumplió. Entonces yo no recibí ese trabajo, en mi informe no lo recibí, no lo quise dar como por terminado porque no era lo que había cumplido. Entonces, ¿qué pasa cuando uno tiene un contratista que no sabe cómo trabaja? Cómo resguardarse, cómo cuidarse la espalda. 1, pedir por escrito qué es lo que va a realizar, y 2, el costo de lo medido. Otra cosa, deben de preguntar al contratista que si sobra material, ¿qué hacer con él? Porque en este caso el contratista se llevaba el material, decía que le pertenecía, pero en cuestión, en mi criterio, yo lo voy a tomar así, era del cliente, no era de él, porque el cliente fue el que lo pagó. Entonces era para uso de lo que se estaba realizando en la remodelación. Esa es una. Otra, cuando el cliente les diga qué actividad van a hacer, ustedes lleven un cronograma de trabajo. ¿Por qué? Yo tenía mi cronograma de trabajo listo, y había unos imprevistos, de los cuales se tenían unos gastos. Entonces, estos gastos, al final, en paralelo para mí, son una inversión en mejoras del local. ¿Por qué? 1. Cuando ustedes empiecen a hacer las mejoras, lleven una bitácora digital o física, como ustedes deseen. En este caso, mi cliente me decía que le avisara cuando necesitaba algún artefacto. Al principio todo muy bien, se fue fluyendo demasiado bien, los tiempos iban acorde a las modificaciones, a la remodelación. Pero ¿qué pasó después? Mi cliente ya no me contestaba, los mensajes los dejaba en visto, me contestaba hasta 3 días después, o sea, cero importancia en su proyecto. Ese es un problema muy grave porque flaquea el proyecto, porque si el dueño no está involucrado, quiere decir que no tiene interés. Entonces yo al ver que no tenía interés, empecé a tomar decisiones y comprar los artefactos y cosas para que se fueran arreglando lo que debía hacerse. Las facturas siempre las pedía a nombre de mi cliente. ¿Esto con qué razón? Para tener un respaldo de la compra que era para el negocio. Cuando finalizaba la semana o la quincena, yo le entregaba a mi cliente las facturas con los montos y en qué se utilizó, y siempre fotografías, y aunque esa persona no me contestara, le enviaba los avances de qué se estaba realizando, qué se tuvo que hacer, por qué se iba así, porque llegaba la persona en ocasiones y decía como que no están avanzando, no están haciendo nada, más rápido. Entonces, 1, queridísimo cliente, si tú vas a decir que está atrasado o algo, genera los medios para que esto pueda ser debidamente realizado, o sea más ágil. Los clientes no siempre tienen la razón, pequeño cachorro. ¿Por qué? Porque este cliente, cuando yo le entregaba las facturas, ¿qué hacía? Se enojaba porque yo hacía esos gastos en cuanto a las reparaciones que se tenían que hacer en este local. Entonces no era un gasto, era una inversión de modificación. Cuenta también, chicos, que el cliente, si les empieza a decir de que uno tiene la obligación de costear esos gastos, no es así. Esos gastos le competen al cliente porque es su negocio. El cliente no nos contrató para subsidiar los gastos de intervención de mejoras o imprevistos en su negocio o local, lo que ustedes vayan a hacer. Tomen en cuenta también que los clientes pueden llegar a ser un poco duros, pero siempre con respeto se les presenta un diagnóstico de cómo están los avances para que ellos vayan tomando conciencia de que la remodelación se está llevando a cabo y que lleva tiempo, no es de la noche a la mañana. Y estimadísimo cliente, si usted va a hacer una construcción, una remodelación, lo que usted desee, también hay un tip para usted. Tome en cuenta si tiene el dinero para invertir en ese negocio. No solo se tira al agua y ahí como Dios lo ayude, no. Debe tener previsto un monto. Si usted no tiene calculado eso, mejor no invierta en nada, porque lo que va a pasar es que va a dejar a medias todo, va a dejar a personal sin pagar, incluso puede dejar hasta al profesional sin pagar, que en este caso fue lo que me sucedió a mí. El cliente no me pagó completo, me dejó a medias porque también decía de que yo no llegaba, y cuando se hace una supervisión es a disposición de mi horario. Yo planifico las veces que quiera ir al local, entonces tienen que tomar mucho en cuenta de hacerle ver al cliente que va a ser a disposición de su horario, de su tiempo, las veces que ustedes quieran llegar, el tiempo que ustedes quieran estar en ese lugar. No es necesario estar desde la mañana hasta la noche. Incluso, para hacer un paréntesis, yo a veces me iba hasta las 11 de la noche y eso no se toma en cuenta. ¿Por qué? Porque dice que eso no se solicitó. Pero ahí es donde recalco el punto que va a ser a disposición de mi horario y el tiempo que yo desee. Entonces, tómenlo en cuenta, cachorros, tomar eso.
En una anotación en su cotización pueden hacer esto, lo siguiente. Ustedes generan su cotización de costos y servicios, hacen la aclaración de que si se necesita comprar algún insumo, artefacto, etcétera, eso va a correr por cuenta del propietario, pero ustedes, si en dado caso el propietario no está a disposición o no puede contestar por X o Y razón y ustedes lo compran, hacer ver que se les tiene que reintegrar ese dinero. La persona sí me pagó las facturas, más me quedó debiendo parte del presupuesto que yo le entregué en mis honorarios. Pero así se aprende, así se va forjando uno, eso no importa, la vida se lo cobrará. Yo la verdad que me siento súper satisfecha, puedo andar con la frente en alto, con la cara levantada, me he topado a esos clientes y créanme, han agachado la cabeza y lo peor que puede hacer un cliente es agachar la cabeza porque quiere decir que sabe lo que hizo y se siente culpable y la conciencia es perra. Entonces, por favor, tomen en cuenta, cachorros, que no siempre todo es color de rosa en una remodelación.